nos impide acercarnos a Cristo Jesús. Hermanos, vivimos, y la lección de esta semana está interesante. Me llama la atención, hermanos, la lección, porque estamos viviendo en un conflicto, en una guerra entre Cristo y ¿quién? Y Satanás. Una guerra que empezó ¿dónde? En el cielo, y se está originando aquí también en la tierra. Y esa guerra lo que trae es poder separarnos y decidir si somos fieles a Dios o somos del otro lado. Jesús lo dijo una vez cuando él decía: el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. El que no junta, desparrama. Es decir, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, hermanos, debemos de buscar a Dios con todo, hermanos. Jesús lo dijo en una de sus palabras, también decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque estamos hablando de la palabra amor, pero ¿amor a quién? Amor a Dios. Primero estamos enfatizando, hermanos, amor a Dios. Son dos tópicos, que es amor y el número 2, unidad. Pero vamos a entender el amor hacia Dios para que podamos entender el amor a quién, a nuestro prójimo. Ahora, cuando estamos hablando, hermanos, amor a Dios, está hablando de una entrega completa a Dios, sin medida, sin reservas, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que nos impiden acercarnos a las cosas de Dios a veces es la fe. Cuando no hay fe, hermanos, en la vida cristiana, por eso es que no amamos a Dios, porque no tenemos fe. Cuando no confiamos en las promesas de Dios, a veces pasamos problemas financieros, a veces pasamos problemas en el hogar, a veces pasamos problemas en la familia. Y cuando estamos en ese problema, no confiamos en las promesas de Dios. Miren lo que dice Mateo. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, hermanos. Vamos a leer aquí la palabra de nuestro Dios. Perdón, Mateo capítulo 6 y versículo 31. Mateo 6, 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque las personas del mundo buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Ustedes busquen primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le van a ser añadidas. Es decir, Jesús enfatiza: ámame, búscame primero a mí. Si tú me amas, si tú me buscas, si tú me das el primer lugar en tu vida, todas las demás cosas yo te las voy a dar. Y a veces no entendemos eso, hermanos. Y Jesús dice aquí: las personas del mundo, los que no conocen, los que no me han probado, eso buscan todas las cosas porque tienen miedo que no van a poder vivir, que no van a poder pagar su renta, que no van a poder pagar el seguro del auto, que no van a poder pagar el mortgage. Es decir, las personas del mundo viven desconfiando, viven con miedo, viven con incertidumbre, pero los hijos de Dios no debemos vivir con eso, hermano. Debemos de tener confianza en Dios, amor a Dios. Ahora, la Biblia está hablando claramente y dice, cuando le estaban preguntando acerca de este mandamiento, Jesús dijo: ama al Señor tu Dios, entrega por completo a Él, ámalo con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas, entrégate a Dios. Y el segundo mandamiento le dijo: bueno, cuando tú me conoces a mí y tú me amas a mí, entonces vas a amar ¿a quién también? A tu prójimo. ¿Y cómo vas a amar a tu prójimo? Lo vas a amar como ¿qué? Como me amas a mí. Es decir, Jesús dice: este es el primero y gran mandamiento. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor. Porque, hermanos, la esencia del evangelio es que el amor. Esa es la esencia. Si una iglesia no tiene amor, hermanos, es como un címbalo que retiñe. Es decir, simplemente es una iglesia por iglesia, pero no hay nada ahí en esa iglesia. Porque a una iglesia lo que lo debe de caracterizar es el amor de Dios en su vida. Y ese amor nos lleva a dar amor ¿a quiénes? A otras personas. Cuando amamos, hermanos, entonces somos capaces también de mantenernos unidos y amar a otras personas. Y cuando somos capaces de unirnos y amarnos unos a otros, entonces verdaderamente estamos viviendo nuestra verdadera conversión. Somos convertidos. Porque una cosa es bautizar y otra cosa es empezar a experimentar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, nos cambie
y nos transforme para la honra y gloria de su nombre. Hermanos, el amor es uno de los principios fundamentales. Tanto amó a Dios al mundo, que aunque el mundo era pecador y se había apartado, Dios hizo provisión enviando ¿a quién? A Jesucristo. Lo envió a Él a este mundo. ¿Para qué? Para rescatarnos y darnos ¿qué? Vida eterna. Ese es el principio, amor a Dios. Voy a llevarnos a la Biblia, el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo número 10. Vámonos hasta lo último de la Biblia. Primera de Juan, capítulo número 3 y versículo número 10. Abramos la Biblia en Primera de Juan, cerca de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 10. Dice la palabra de nuestro Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Es la realidad. Esto es a veces duelen las situaciones, pero es la realidad. Es decir, que Dios, cuando está hablando acerca todo el capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, todo el capítulo 3 habla, hermanos, de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero Él dice que para ser hijo de Dios, o el que es hijo de Dios, hay características específicas. Y una de las características específicas del que es hijo de Dios es que ama a su prójimo, ama a su enemigo, incluso a las personas que lo aborrecen, que lo odian. Él los ama porque es el amor que Dios nos da a nosotros. Es un amor, hermanos, incomparable, inexplicable. No hay manera como entender ese amor que fluye por naturaleza en una persona convertida, santificada por el poder del Espíritu Santo. Ama. Y sigue diciendo aquí el versículo número, vamos a leer el versículo número 12 también. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que dice que era que del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y dice el versículo número 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente ¿quién? En él. Ay, Señor. Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia es específica y dice: no es necesario que usted mate a una persona. Únicamente con que usted lo deteste, lo aborrezca, o usted lo odie, o usted no le gusta su forma, su manera de pensar, su manera de ser, ahí usted ya está siendo un homicida. A veces muchos creen que la ley de Dios fue abolida. Muchos creen que la ley de Dios ya se cumplió, ya no hay que cumplirla. No, hermanos. La ley de Dios, Jesús vino y le dio ¿qué? La amplió más. Porque antes decía que cometa adulterio, decía es un pecado cometer adulterio físicamente, pero ahora dice el que mira, que dice, ya el que mira y codicia, ya pecó en su corazón. Antes la ley decía, el que mate, bueno, ya es un asesino. Ahora dice, el que odia, el que aborrece, ya es un asesino. Y dice, y ningún asesino tiene parte permanente en él, no tiene vida eterna. No hay posibilidades de que se salve, porque eso lo convierte en una persona pecadora. Por eso, hermanos, es importante amar incluso a las personas que nos hacen daño. ¿Cómo hacerlo? Solamente el Espíritu Santo es el que lo puede hacer. Humanamente nunca lo haremos. Y cuando usted sienta que no puede, pídale a Dios para que Él pueda ayudarle a que usted ame a su hermano. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí mismo el versículo 18, Primera de Juan capítulo 3, y el versículo 18 dice: hijitos míos, miren cómo nos habla Dios. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué creen, hermanos, que dice no amemos de palabra? Porque a veces eso es lo que sucede, hermano. Tratamos de fingir. Nos esforzamos por demostrar a la persona que lo amamos, que lo queremos. Pero por dentro de nosotros en realidad no hay amor. Y eso, hermano, es como una hipocresía que a veces hacemos. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros realmente entregarnos a amar a la persona?
es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Si no oramos, si no estudiamos la Biblia, hermanos, ¿cómo podremos pedirle o cómo podremos nosotros tener ese amor real y verdadero? No podemos, porque les digo, el Espíritu Santo que obra en el corazón nuestro es el que nos ayuda, es el que nos convierte, es el que nos hace aptos para entrar al reino de los cielos. El Espíritu Santo es el que transforma el corazón humano, ese corazón de piedra, donde existe o existía el egoísmo, la envidia, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, donde existía el Espíritu Santo lo cambia. Pero uno tiene que buscar al Espíritu de Dios. Uno tiene que estudiar, hermano. Uno tiene que pedirle a Dios y Dios transforma los corazones. Dios tiene el poder para hacerlo mediante su Espíritu Santo. El Señor cambia, restaura, el Señor nos purifica y el Señor quita todo lo que a nosotros un día nos hacía pecadores o un día vivíamos en el pecado. El Señor lo cambia y nos hace aptos para entrar al reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 7, me gustaría que alguien de los que está aquí los pudiera leer. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 7, a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan 4:7. Amén. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Gloria a Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios, gracias, hermana. El versículo 8 lo puede leer también. Sí, claro que sí. Y el 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Miren, apreciados hermanos, la palabra de Dios es clara. Si se dan ustedes cuenta, desde que yo empecé a hablar y estamos leyendo la Biblia, empezamos hablando de Mateo, nos damos cuenta de cuántas veces aparece la palabra amor. ¿Se dan ustedes cuenta cuán importante es que podamos nosotros amar a nuestro prójimo? Y dice claramente, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor únicamente viene ¿de quién? De Dios. Por más que tú vayas con un psicólogo, por más de que te den un regalo, por más de que te feliciten en la iglesia por todas las cosas buenas que tú haces, eso no va a ayudarte para que tú ames lo suficiente, hermano. Porque cuando alguien humanamente te hace algo por naturaleza, porque somos naturalmente pecaminosos, ya sentimos resentimientos. Y el único que puede llenarnos de amor es ¿quién? Dios. Por eso dice ahí, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido ¿de qué? De Dios y conoce a Dios. Cuando dice es nacido es porque experimentó el bautismo, porque está viviendo una vida centrada en Cristo, porque estudia su Biblia, porque le pide al Espíritu Santo que lo cambie y lo transforme. Y cuando dice y conoce a Dios, porque tiene una relación ¿con quién? Con Dios. Esa persona tiene una relación con Dios en su hogar, en su casa, estudia, ora y se le conoce que la persona tiene comunión con Dios. El amor es importante, hermano, para vencer multitudes ¿de qué? De pecados. Ahora, por último, para ir cerrando ya este primer tópico del amor de Dios, el amor a nuestro prójimo, voy a leer primera de Juan 4:20, primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Gloria a Dios. Ese es el principio, hermanos. Es decir, cuando la persona no ama a su hermano, no ama a su prójimo, téngalo por seguro que verdaderamente dentro de su corazón esa persona no ama a Dios. Está fingiendo. Llega a la iglesia, ahora tal vez es miembro de iglesia, no sé, ayuda, lo que sea, pero no ama a Dios de corazón. Dentro de él no hay amor a Dios. Simplemente tal vez está en la iglesia para recibir una bendición. Tal vez está en la iglesia por costumbre. Tal vez está intentando realmente buscar a Dios, pero todavía no ha conocido ¿a quién? A Dios, porque no ama. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros amar? A pesar de que haya problemas, hermanos. Miren, hermanos,
Un día yo fui a trabajar con una persona, hermano, este es un testimonio, que era una persona de iglesia, un hermano de iglesia que tenía una compañía. Hace años yo fui a trabajar con él. Y esta persona, hermanos, me dijo que me iba a pagar y que yo me fuera con él. Me sacó de donde yo estaba trabajando y me fui a trabajar con él. Y cuando fui a trabajar con él, la primera semana me pagó bien. La segunda semana ya no me pagó lo que era justo. Y de ahí me dijo él, mira, lo siento mucho. Porque yo le llamé y le pregunté, oye hermano, mire, los cheques no están saliendo como tenían que salir, ¿qué es lo que está pasando? Y me decía, mira, lo que pasa es que lo siento, pero yo no puedo pagarte lo que te prometí, y déjame ver qué puedo hacer, ok. Luego me envió un mensaje, porque eso fue por llamada telefónica que hablamos, y me dijo en el mensaje, mira, lo siento, pero ya no puedo seguirte dando trabajo. Era un hermano de iglesia que convivíamos ahí en la iglesia, hermano, como sin nada, pero pues a mí me afectó económicamente y psicológicamente, mi esposa, todos estábamos como así, ¿no? Pero hermanos, a veces mi esposa se sentía un poco como enojada, molesta, oye, ¿por qué ese hermano te sacó de tu trabajo, nos estabilizó totalmente? ¿Por qué nos mintió? ¿Por qué hizo eso? Y como molesta, enojada. Y yo le dije, mira amor, hay que confiar en Dios. Si nosotros nos ponemos a agarrar odio y empezamos a sembrar eso en nuestro corazón, nos va a pasar lo que hizo Lucifer en el cielo. Empezó a regar que envidia, odio. Y finalmente, ¿qué pasó? Terminó saliéndose porque lo terminaron echando del cielo. Porque hermanos, cuando hay una semillita que empiezan a hacer coraje, odio, disensiones, problemas, incluso a veces dentro de la iglesia cuando se toman decisiones, a veces uno empieza como a sentir algo como en contra de los líderes o del hermano, de la hermana, que esto, porque no están haciendo lo que yo pienso que es correcto. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque esas semillitas de disensiones, de problemas, no es de Dios, proviene del enemigo. Tenemos que entender y ser realistas. Se toma una votación, se toma una decisión, amén, gloria a Dios, vamos a apoyar. Pero yo he visto personas que hasta han dicho, si se toma esa decisión me voy de la iglesia, me salgo. Hermano, eso no proviene de Dios. Porque por eso la iglesia está unida, por eso se analiza, por eso se le da la oportunidad de observar y vámonos guiando en el favor de Dios con amor y con unidad. Mis apreciados hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía por lo menos 5 cosas. Número 1, estaban juntos todo el tiempo. Número 2, tenían en común todas las cosas. Es decir, compartían, convivían. Número 3, vendían sus pertenencias para dárselos a los que tenían necesidad. No había egoísmo en ellos. Número 4, perseveraban unidos, unánimes. Y número 5, eran sencillos y alegres. Vivían felices. Vamos a leer Hechos capítulo número 2 y versículo 44. Hechos capítulo número 2 y versículo 44, hermanos. Miren lo que dice aquí el Evangelio de Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y vendían sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? El Señor estaba bendiciendo esas iglesias, esos grupos, y cada día que pasaba había bautismo, mucho bautismo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ese grupo. Porque el Espíritu Santo guiaba ese grupo. Porque no había egoísmo, no había rivalidades. Hermano, hay grupos que no crecen porque están enfermos. Y cuando hay enfermedad en el grupo, hermanos, la iglesia no crece. ¿Y cuáles son las enfermedades? Miren, yo cuando empezamos el grupo, hermanos, allá en Lumberton, me decía un pastor, hermano, usted como director de grupo, cuide al grupo que no se enferme. Que esté sanito, porque si el grupo está sano va a crecer. Y van a llegar personas de otras iglesias que tal vez vienen con problemas y se están
se están divorciando con la directiva, con la iglesia, porque no se les permitió hacer esto, o porque les llamaron la atención en algo, y entonces esas personas vienen con enfermedades. Y yo empecé a entender y a ver, bueno, ¿cuáles son las enfermedades, pastor? Me decía, bueno, la enfermedad es número uno cuando llega alguien y quiere hacer lo que él quiere. Y si no se hace eso, empiezan los problemas. Eso no es bueno para la iglesia. Número dos, cuando a veces, hermanos, hay personas que son líderes de iglesia y no tienen el carácter para hablar de las personas. Por ejemplo, hermanos, cuando la iglesia creció, primero era un director, un secretario y un tesorero. Pero la iglesia estaba creciendo mucho, hermanos, y se vio la necesidad de nombrar a una directora de ministerio infantil. Y de ahí a un director de diácono. Y la iglesia seguía creciendo. Vamos a nombrar a un director de alabanza. Y no era suficiente a un director que se encargara del sonido y cómputo. Y la iglesia seguía creciendo. Entonces, hermanos, vamos a nombrar a diaconisa para que organice comida. Y ya éramos como 50. Pero, hermanos, llega el momento en que se tiene que nombrar a un anciano. Y luego se tiene que nombrar otro anciano y estábamos bien, pero entonces se nombra un director de escuela sabática. Y cuando hay un director de escuela sabática, el que era uno de los ancianos, entonces si no le gustaba cómo era el programa, llamaba al director de escuela sabática, al cuartito, y ahí le daba su regañada, hermanos. Imagínense cómo sentía ese director de escuela sabática. Y luego me llamaba el director de escuela sabática y me decía, hermano, mire que es que yo ya voy a renunciar y que yo les aviso que voy a entregar mis... ¿Por qué, hermano? Y no terminaba de hablar él y la otra semana la secretaria, hermano, ¿sabes que yo voy a renunciar? Y yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y me entero que uno de los ancianos se la pasaba llamando a los hermanos allá diciendo, mira que ese programa estuvo mal, que usted no lo está haciendo bien, que necesita hacerlo usted mejor, usted tiene que ser más puntual, usted no llega puntual a la iglesia, usted es director de canto, usted lo está haciendo mal. Entonces nada estaba bien, todo estaba mal. ¿Qué pasó, hermano? Los directores estaban dándose de baja. Entonces, hermano, esa es otra de las cosas. A veces hay personas, hermano, que quieren uniformar a la iglesia a su estilo. Y yo a veces entiendo que hay puntos muy buenos, pero hay que dar recomendaciones con sabiduría, con amor. Pero no podemos uniformar a la iglesia como yo quiero que sea la iglesia. Eso no funciona. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en todos los hermanos y unánimes tomar decisiones en la junta para que la iglesia avance con amor y oración. Aunque haya puntos que tal vez yo no esté de acuerdo, pero yo amo a mi iglesia, yo voy a seguir luchando y trabajando. Y si es la voluntad de Dios, un día Dios nos va a dirigir hacia el camino que realmente es el correcto. Entonces, hermanos, la iglesia necesita estar juntos. Cuando una iglesia está junta, está unida, las cosas avanzan. Hay amor, hay confraternización, hay apoyo. A veces hay campañas, hay que apoyarlas, hermanos. Tenemos que venir. Hay servicios de culto, hermanos. Miren, algo que yo siempre he dicho, hermanos. Venir a la iglesia los sábados es la cosa más fácil que puede haber para un miembro de iglesia. Porque los sábados descansamos. Pero venir entre semana, los miércoles, los martes, el día que tienen la reunión aquí, ahí se mira realmente la persona que ama de verdad a Dios y se sacrifica por venir a la iglesia. La persona que viene los viernes, porque a veces yo sé que es muy complicado, pero esa persona está poniendo a Dios en primer lugar, hermanos. Porque ama la obra del Señor, porque ama a Dios, hermano. Pero venir a la iglesia cuando el tiempo me lo permite o cuando estoy relajado realmente, eso no es bueno, hermano. Un grupo, ustedes son el núcleo de la iglesia. Y todos los que son el núcleo, hermano, debemos de poner el ejemplo, debemos de trabajar hasta que la iglesia crezca. Va a llegar un momento que tal vez usted va a estar un poco más tranquilo, pero la iglesia está en plan de crecimiento, y la iglesia tiene que estar, tenemos que trabajar, tenemos que ser buenos mayordomos, hermanos, tenemos que estar unidos para que Dios pueda bendecir este grupo Maranata y pueda ser una gran iglesia para la honra y gloria del nombre de Dios. Mis apreciados hermanos, Jesús mismo oró por esto. Voy a leerles el último texto, ya estoy terminando, y vámonos al libro de San Juan, capítulo 17, hermanos. San Juan, capítulo 17, y el versículo número 11. San Juan capítulo número 17, hermanos. Vamos a leer San Juan capítulo número 17 y el versículo número 11. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Cuando Jesús oraba. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros. Esta palabra para que sean uno, ¿de qué está hablando, hermano? Está hablando de unidad. Está hablando de que a pesar de que tenemos diferentes pensamientos, de que a pesar de que somos diferentes naciones o países, a pesar de que tenemos diferentes culturas, en la diversidad debemos de mantener la unidad, hermanos. El Espíritu Santo nos mantiene unidos. Jesús oró porque Jesús sabía lo que venía, sabía lo que se iba a enfrentar el pueblo de Dios, hermanos. Jesús mismo sigue diciendo, y lo voy a leer aquí más adelante, hermanos, en el 21, San Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Jesús oraba por la iglesia para mantener la unidad, hermanos. Jesús quería que la iglesia avanzara en unidad, en amor, amándonos unos a otros, mostrando amor a las personas que vienen aquí a la iglesia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchos de los miembros que llegan, visitas a nuestras iglesias, llegan y se van, saben, por dos cosas importantes? Número uno, porque no se sienten amados. Y número dos, porque no se sienten aceptados en la iglesia. Y eso hace que las personas se vayan de nuestras iglesias. Porque se dan cuenta que finalmente la iglesia o el grupo es un lugar donde simplemente se benefician unos cuantos. Donde se aman unos cuantos. Pero hay personas que vienen con necesidad a la iglesia. Toda visita que viene por primera vez a la iglesia, hermano, viene con un propósito. A veces está pasando problemas financieros, a veces está pasando problemas con la esposa, problemas con el esposo, a veces los hijos están en las drogas, hermanos. Y hay necesidad en la iglesia, incluso en los miembros de iglesia hay necesidad. Y se espera, hermanos, que las personas vienen a encontrar la palabra de Dios, consuelo, esperanza. Y saben algo, hermanos, finalmente la iglesia está tan ocupada en los servicios, que se haga perfecto, en las actividades, que menos le prestamos atención a estas personas. ¿Dónde está el amor de Dios? Y eso ha sucedido, hermanos. Recuerdo en la iglesia cuando creció, hermanos, una persona ya no quería venir a la iglesia y su esposa me dijo, mire, yo aquí le traigo la carta donde él pide que sea desfraternizado de la iglesia. Y le digo, hermano, ¿y por qué el hermano? Si el hermano era un buen hermano, era diácono, pero ya no quiere estar en la iglesia. Estamos teniendo unos problemas tan grandes. Y yo lo voy a visitar, hermano. Le digo, mire, yo voy a ir. Y para el otro sábado, que es que me toca ir a predicar aquí, me toca hacer esto, que vamos a organizar la campaña, pero yo voy a ir a visitarlo. Y cuando fui, después de lo que el hermano me dijo, ya era demasiado tarde. El hermano tenía un problema tan grande, hermanos. Y yo me fui a su casa, hermanos, estaba retirado como a 40 minutos. Y le digo, hermano, ¿usted por qué ya usted quiere borrar su membresía de la iglesia? Y me dijo, sí, me contó su problema. Y yo le decía, hermano, ¿y por qué usted no me lo dijo antes? Y me dijo el hermano, ¿cómo decírselo antes, hermano? Si usted todo el tiempo anda ocupado, con el misionero en la mano, que va a predicar, que va para allá, que va, y usted, espéreme, sí, más adelante, tan ocupado en los asuntos de la iglesia, que no hay tiempo para atender las necesidades de los miembros de nuestras iglesias. Hay que visitar a los hermanos que no vienen a la iglesia. Algo está pasando, hermanos. No solamente a veces son enfermedades, y muchas veces las enfermedades es una excusa para poder mantener a la iglesia tranquila, pero a veces hay algo más detrás de todo eso. Hay que orar por ellos, que ellos vean en nosotros la sinceridad, que los amamos y que no vamos a juzgarlos ni a criticarlos, ni mucho menos andar divulgando sus necesidades, sino vamos para hacerles el bien como Cristo nos dejó aquí en la tierra. Amén. Mis apreciados hermanos, el propósito de este mensaje es que nosotros podamos amar a Dios y vivir entregados completamente a su obra. El propósito de este mensaje es que podamos amar a las personas que vienen a nuestras iglesias, amar a los miembros y llevarnos, a pesar de las diferencias, podernos amar como Cristo nos dejó que nos amemos. Amén. Y sobre todo mantener la unidad en la diversidad. No importa si hay diferencia, no importa si hay problemas, no importa si se están tomando decisiones en las iglesias, hermanos, seamos unidos.
amemos a nuestros hermanos, mantengámonos unidos, oremos por nuestros líderes, hermanos, porque son seres humanos como tú y yo, hermanos. Y cuando hay amor y hay una verdadera unidad y hay un amor entregado de Dios, hermanos, el Espíritu Santo reina y Dios bendice al grupo y el grupo crece de una manera, hermanos, que luego hay buenos problemas de crecimiento y hay que movernos a otro lugar. Hermanos, el mensaje de Dios es que podamos mantenerlo en amor. Y yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría que el Espíritu Santo entre en la vida de ustedes, en la vida de nosotros y nos llene de amor? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, en esta hora, yo quiero que tú me llenes de ese amor y sobre todo me ayudes a mantenerme unido con mis hermanos para que esta iglesia Maranata pueda crecer. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú has enviado a esta iglesia. Gracias, Señor, porque el amor y la unidad son dos principios fundamentales para el crecimiento de una iglesia. Bendice a tu iglesia, bendice a los líderes, bendice a todos nuestros hermanos que están aquí, que aportan, que ayudan con sus talentos, con sus ofrendas, con sus diezmos, para que esta iglesia siga creciendo. Bendice a cada uno de sus familias, sus hijos, Señor. Llénalos de amor para que sea una iglesia que muestre amor hacia las personas que vienen con necesidad y que tienen esperanza en ti, Padre Santo. Quédate en medio nuestro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.